Vamos a ver una palabra el día de hoy en Segunda de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a mirar esa palabra en Segunda de Reyes. Y dice el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová: Mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: He aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y si nosotros callamos y esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hasta el versículo 9 hemos leído. Viendo esta palabra de acá, la había escuchado ya antes, ¿no? Estos versículos, esta historia. Pero la escuché hace poco en el retiro espiritual, que por cierto fue un tiempo muy precioso, el retiro nacional, ¿no? De aquí, de Bogotá, Colombia. No sé si algunos lo vieron por YouTube o por Facebook. Sí, no sé si lo subieron por ahí. Pero subieron el retiro nacional y fue un tiempo muy maravilloso, ¿no? Como el conectar y tener comunión con los hermanos, con la iglesia, es bastante precioso, ¿no? Porque aparte que se hacen las actividades, las predicaciones y que la gente, que los hermanos están escuchando, entonces es un tiempo muy precioso porque uno oye la palabra y es un refresco, ¿cierto? Es como comer una menta, como que uno se siente más relajado, más tranquilo. Y en el tiempo del retiro, yo creo que voy a estar hablando del tiempo del retiro, lo que alcance al tiempo que Dios me permita, les puedo contar el retiro espiritual. En este retiro es muy diferente, ¿no? Al retiro espiritual que se hace en todas las demás iglesias. En otras iglesias también se hace retiro espiritual, pero no como en la iglesia. Muy diferente a la iglesia de Cristo, porque ahí se comparte la palabra, se comparte el pan de vida, se comparte la promesa, el pan, ¿no? A eso me refiero. Y viendo como mi capacidad, yo no pensaba que iba a poder asistir al retiro porque, claro, eh, de lo que yo trabajo, no me refiero a esto, ¿no? Yo no me refiero a esto.
me refiero a otro trabajo. Eh, no gano mucho, pero pensaba, si yo ahorro y ahí guardo y voy ahorrando, puedo tener para el retiro, eso, para el retiro. Pero me surge un poco incómodo, un poco difícil porque no puedo, no gano mucho. Pero Dios me permitió ver la obra de Él, la obra de nuestro Señor Jesucristo y un hermano de la iglesia, que no es aquí en Colombia, sino en un país vecino, me ofrendó, me entregó y me dijo, hermano, yo le quiero hacer una transferencia del dinero que usted necesita para ir al retiro, para que vaya y participe en las actividades, escuche las predicaciones y así. Entonces, viendo esa, hay una palabra, ¿no? Hay un versículo de la Biblia que dice que Dios dispone el querer como el hacer. No es algo que el hermano me dio el dinero a mí como porque quiso, porque le nació, sino que porque Dios puso eso en el corazón de él y yo pude ir. El hermano no pudo ir por cuestiones personales, ¿no? Pero me dio la posibilidad, la oportunidad de ir, ya que yo sí quiero ir y fui, asistí. Pero en el tiempo del retiro espiritual es donde muchas personas que todavía no conocen el Evangelio, que apenas están escuchando esto, puedan recibir, ¿no? Rescatar almas perdidas para que vengan al verdadero Evangelio, ¿cierto? Ya cuestiones de preguntas doctrinales o preguntas que si María tuvo más hijos o si hay que diezmar o si hay que orar en lenguas, eso queda para después. Primero, lo primero, ¿usted tiene la certeza de su salvación? Así de esa manera, ¿no? Y bueno, quiero procurar en este video compartir un pequeño tiempo porque creo que me está molestando una gripa, una peste. Me está molestando una tos. Y viendo esta palabra de acá, dice, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina, un ciclo y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Entonces, viendo esta palabra de acá, mm, aparecen, aparecen 4 leprosos, ¿no? Pero estos 4 leprosos, viendo en esta historia de acá, ellos están en busca de misericordia, en busca de la salvación. Dice el versículo 3. Había a la puerta en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro, ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Son 4 hombres leprosos, ¿no? Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Mm, yo aquí les voy a contar una anécdota, que por ejemplo, yo he tenido problemas con compañeros del estudio, o más específico en uno, me acuerdo. En el primer colegio que yo estuve, o en la primera escuela, no es como primaria, bueno, es como en México. En México manejan la secundaria y así, sucesivamente. La primaria, no sé si en México también le dicen primaria, pero en México a la secundaria, cuando termina la secundaria, así puede pasar a la universidad, ¿cierto? A la U. Pero bueno, aquí en Colombia es muy diferente, es por grados. Está transición, ¿cierto? Jardín, prejardín y todo eso, ¿no? Pero está primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y a partir de sexto ya es bachillerato, ya es secundario, a partir del sexto. En otros colegios a partir de quinto, de primaria. Pero en este caso yo estaba en cuarto de primaria. O sea, no había llegado a la secundaria, al bachillerato. Y con un compañero, un amiguito, a mí no sé qué me pasó, pero me dio por hacer una broma.
y yo con donde uno taja lápiz, ¿cierto? La lapicera, el cortalápiz, ¿cierto? Queda la basurita, ¿no? Queda como la basurita de lo que uno tajó el lápiz, ¿no? Y a mí se me ocurrió con este amiguito, con este compañero que yo no conocía, abrí la tapa y se lo eché aquí, ¿no? Como aquí debajo, por aquí debajo. Se lo eché ahí. Y eso le cayó hacia la espalda, así, pa, 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 pa. Y el niño le dijo, profesora, mire, este muchacho, este chico, este compañerito, mire, me echó aquí basura del lápiz y me la echó acá. Y claro, yo tenía mucho miedo, ¿no? Ay, si me perdona, quedaré perdonado, pero si me acusa, quedaré castigado. Estoy a la merced. ¿Qué puedo hacer? ¿Yo cómo me puedo justificar si eso lo hice yo? ¿Cierto? Entonces, tenía mucho miedo y al final la profesora me dijo, límpiele ahí, quítale esa basurita. Y a mí me tocó con digamos que esta es la camiseta de la parte de atrás de la espalda, ¿no? Me tocaba así como sacudirle para que todo ese mugre o esa suciedad del lapicero, del lápiz se vaya y quede limpio. Entonces, claro, en mi corazón estaba como, ¿será que me salgo de esta o será que seré perdonado? ¿O será que no se dará cuenta o me dejará o qué hará? Estaba a la merced de dos cosas, ¿no? También en otra ocasión me ha pasado que, mm, me ha pasado no, sino que si hay una situación con un niño y otro niño, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? No es que haya pasado, no es que lo haya visto, pero digamos que pasó una situación con un chico, ¿cierto? Y con otro chico. Sucedió un problema, pero el que causó el problema en su corazón va a estar con dos decisiones. Ay, ¿será que me va a perdonar? ¿Será que me va a decir, no, no se preocupe, deje así? Yo sé que deje así, no pasa nada, todo bien, todo bien. ¿O será que le va a decir al coordinador, a la profesora, ¿cierto? Está entre esas dos. Estos, estos cuatro leprosos, ¿cómo estaban? Si nos vamos a ir allá al campamento de los sirios, si morimos, moriremos. Si vivimos, viviremos. Estamos a la merced de ellos, ¿cierto? Nuestra vida está en ellos. Estos hombres leprosos eran personas capaces. O sea, ¿cómo caminaban? ¿Caminaban bien? ¿Estaban gozando de buena salud? No. Algunos caminaban, se arrastraban, pasaban por dificultad, de pronto han cometido algún mal. Y siendo leprosos, pues ¿qué les quedaba? Su carne no podían cómo comer. En esta historia podemos ver que no tenían nada que comer. Nosotros también, mirando esta palabra de acá, ellos, incluso creo que hubo un accidente hace poco en los Andes, que un avión se estrelló y que los que sobrevivieron tuvieron que comer carne de sus compañeros para poder sobrevivir hasta que los encontraron. Pero ellos, estos leprosos, que aparece en el versículo 3, había a la puerta de la entrada 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro. Son 4 hombres leprosos, su piel no tiene mucho de qué comer. Donde estaban no había nada que comer, pero ellos estaban en un tiempo o estaban en un momento de vulnerabilidad, donde no hay esperanza, no hay esperanza. Vamos a ver, mm, versículo, versículo 4. Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos ahora, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Pero aquí va a decir el por qué no hay nadie. Em, Uno cómo trabaja. Si a ustedes estarían dispuestos a trabajar por la noche, no, ¿cierto? ¿El día para qué es? El día es para estudiar, para trabajar, para hacer las actividades, ¿cierto? Para hacer diligencias, ¿cierto? Pero durante la noche, ¿qué es? Es un tiempo de descanso, es un tiempo de reposo. En el tiempo de la noche, pues uno ¿qué hace? Duerme, no trabaja. Entonces aquí ellos salieron por la noche o por el día.
por la noche, ¿no? Dice, se levantaron pues al anochecer, ¿cierto? Para ir al campamento de los sirios. A la entrada del campamento, a la entrada del campamento, llegando allí de los sirios, no había ya nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, caballos, sus asnos y el campamento, como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Entonces ellos huyeron, o sea, son 4 leprosos. 4 leprosos tienen alguna capacidad para poder levantar y hacer guerra y tener un ejército y así. No, no tiene nada de eso. Pero ¿quién hizo esa obra? Dios. Dios hizo que se oyere estruendo de caballos, estrépito de... ¿Cómo es que dice la palabra? El campamento de los sirios se oyese estruendo de caballos, estruendo de carros, perdón, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Estos estaban solo buscando la misericordia, solo estaban buscando la gracia. Versículo 8 dice, cuando los egipcios llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Mm, hay un poema, hay un poema, hay un poema que es sobre las pisadas en el mar no, sino en la arena, o el caminar en la arena. Ese poema, no me acuerdo cómo es el título, pero perdón, ese poema dice, o nos habla, nos cuenta de que en el desierto había un hombre caminando y él veía unas pisadas a su lado derecho, bueno, a su lado básicamente. 2 pisadas, las de él y las de otra persona. ¿Esas pisadas de quién eran? De Jesucristo el Señor. Y las propias pisadas del hombre es de él, ¿no? Entonces él miraba al cielo y podía mirar como arriba, estando en el desierto, ¿no? Mirando en el cielo, podía ver como una película, como un rollo de película, mirando todo el trayecto de su vida por lo que ha pasado, ¿no? Y así caminando, caminando, caminando. Y de repente mm, él miró para atrás, o sea, se miró los pies y se miró para atrás y cuando volvió su mirada al frente, ya no estaban las pisadas de Jesucristo, del Señor, sino solamente unas pisadas, unas huellas, unas huellas. Y claro, él miraba y decía, se angustiaba, no, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué usted me abandonó? ¿Por qué en mi momento más difícil? Él mirando, ¿cierto? Mirando su vida pasada, mirando atrás, todo lo que ha pasado por él, para que él viendo unas solas huellas, y preguntaba al Señor, Señor, ¿usted por qué me abandonó en mi momento más difícil? ¿Usted por qué me puso a estar en esta dificultad? Usted me estaba acompañando. Usted, Señor Jesucristo, ¿no me había prometido que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin? ¿Que nunca me iba a abandonar? ¿Cómo se atreve? ¿Usted por qué no promete lo cumplido? Pero el Señor Jesucristo le respondió, fíjate bien, esas pisadas que están ahí abajo no son tuyas, son mías. Yo te cargué. En tu momento más difícil, en tu momento más cargado, en tu momento más terrible, yo te cargué y yo te hice pasar junto. Yo te llevé. Yo te hice pasar al otro lado. Esas pisadas que están ahí no son tuyas, son mías. Ahora, ¿quién es el que... Bueno, ahí es el poema, ¿no? ¿Quién es el que caminaba? Jesucristo. Pero ¿quién llevaba... Jesucristo llevaba a este hombre. Ya no son las pisadas del hombre, sino de Jesucristo. Así, viendo esta palabra de acá, están estos sirios. Ellos alcanzaron la misericordia, alcanzaron la gracia. Ellos, viendo que no tenían nada, nada y solo estaban a la merced de la muerte,
¿Quién hizo la obra? Hizo Dios la obra. Como también nosotros pasando por una dificultad, por un problema, estamos a la merced, ¿no? O recibimos la gracia, Dios nos ayuda, o simplemente no. Pero Dios nos ha ayudado para que nosotros estemos aquí y para que yo esté compartiendo acá, es porque Dios me permitió una misericordia, me permitió la gracia. Porque yo he pasado por muchas situaciones. En mi caso, estoy hablando de mí, ¿no? No sé ustedes, pero de pronto alguna persona habrá pasado por una dificultad peor que la mía. Y lo existe. Y habrá, claro. Pero yo he pasado por muchas dificultades y muchos problemas y pues hay una palabra que me gustaría mirar. Me gustaría mirar una palabra que es Isaías capítulo 52, versículo 7. Vamos a mirar. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 7. Vamos a mirar. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces estos leprosos que estaban buscando alimento, estaban buscando la salvación a su pueblo, ¿no? Vamos a mirar esa, vamos a volver a esa palabra, porque iban al campamento de los sirios, ¿no? Pero ellos, ¿quiénes eran? De Samaria, ¿no? Vamos a mirar. Y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, mañana a estas horas, sí, a las puertas de Samaria. La última parte del versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 7 dice que es Samaria. Pero ellos ¿a dónde quieren ir? A Siria, para conseguir alimento. Entonces, ¿qué están buscando? La salvación de Samaria, estando en Siria. Conseguir alimento, traer alimento, ¿cierto? Proveer alimento y comer para ellos, ¿no? Primero comer para ellos. Pero bueno, pueden mirar esa palabra más adelante. Pueden leerlo con más tiempo. Entonces, ¿qué dice? Isaías 52, 7. Cuán hermosos son los montes, los pies. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú, Dios, reina. Del que dice a Sión, tu Dios, reina. Entonces, viendo esta palabra, ¿será que los que nosotros predicamos el Evangelio no somos hermosos? ¿Nuestros pies no son hermosos? Porque ¿quién es el que predica el Evangelio? La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dice Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 20, en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si nosotros somos los que caminamos en la vida de creencia, en la vida de fe, y anunciamos el Evangelio, ¿quién es el que hace eso? ¿Quién es el que predica, el que comparte? Esos hombres leprosos no tenían cómo predicar la buena nueva, cómo salvar a su pueblo de Samaria, porque son leprosos. Su piel no está bien, no tienen fuerza. En vez de caminar se arrastran, cojean, tienen un bastón, se ayudan de la otra persona, pero no tienen cómo salvar a Samaria, no tienen ninguna capacidad. No han podido, no pueden, es que no pueden hacer bien, no pueden hacer bien. Pero ellos, ¿por qué alcanzaron la misericordia? Porque se aventuraron, ¿cierto? No dudaron, no pusieron su punto de vista en su capacidad, en su pensamiento, sino que simplemente soltándose, soltándose así. Así como Noé, cuando nació, estaba su madre, ¿no? Y su madre pues quería guardarlo, lo guardó durante 3 meses. Pero como veía la muerte y que el faraón quería que todo hombre varón, todo niño que naciera varón, hombre, muriera, entonces ella ¿qué hizo? Cuidándolo 3 meses, ella lo soltó, hizo como una canasta, así como una canasta, y lo soltó al río, al mar o al río. ¿Y quién lo recogió? Una príncipe, una princesa, una nodriza, una partera. Esto lo hemos explicado en un video.
Entonces, si ella no suelta, viene la muerte para la madre de Moisés. Pero como lo soltó estando en el río, ahora está a la gracia de Dios. Ahora Moisés y la madre de él están a merced, al descubierto. Dios, ahora dependemos 100% de ti. De esa misma manera los sirios están haciendo lo mismo. Nuestra vida está en las manos de los sirios. Venimos de Samaria para venir a donde los sirios y nuestra vida está en las manos de ellos. Si nos dan la vida, viviremos. Si nos dan la muerte, moriremos. Ellos se soltaron. No hay nada que luchar. Me rindo. Me rindo. Así también nosotros, cuando nosotros escuchamos el Evangelio de que Jesucristo perdonó nuestros pecados y nos lavó, nos limpió, nos santificó, nos justificó por su obra en la cruz, nosotros ¿qué debemos hacer? Tener agradecimiento. Gracias Dios porque usted me salvó a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en una cruz. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Rendirnos? ¿Qué podemos hacer? Nada. No podemos pelear contra Dios diciéndole, no, yo tengo que cumplir mandamientos, yo tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer tal cosa. Pero eso sería pelear con Dios. Porque Dios, ¿qué quiere? Entregar el regalo, que es la salvación. Pero el ser humano piensa que no, que debe comprarle, que debe ayudarle, en vez de recibir. Si ustedes recibieran un regalo, ustedes le dirían, no, si usted me regala tal cosa, mejor recíbame esto, es que me da mucha pena, me da vergüenza que usted me regale eso y yo no le regale nada. No, tome, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, usted recibe el regalo y agradezca que se lo dio. Eh, mm, si yo le regalo esta carta del uno, si yo a ustedes les regalo esta carta del uno, bueno, voy a ponerlo de esta manera, y digamos que esto es un billete o es algo valioso, ¿cierto? Vamos a suponer, ¿no? En este ejemplo, pues ustedes ¿qué deben hacer? Pues recibir, ¿cierto? Como que, ay, gracias. No decir, ay, bueno, yo le recibo la carta del uno, pero si usted me recibe esto también. No, no es de esa manera. Entonces, aquí lo que nosotros predicamos el Evangelio, nosotros estamos anunciando la buena nueva, anunciando la paz. ¿La paz de qué? La paz de Jesucristo, la paz de Dios. Cuando Jesucristo se fue y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿uno qué pensaría? Paz se refiere a ausencia de problemas, ¿cierto? Así si uno busca por internet, la definición es esa. No hay problemas. Si no hay problemas, hay paz. Pero la paz que se refiere a Jesucristo es que por causa del pecado, nosotros somos pecadores. Por causa de la maldad del pecado, somos enemigos de Dios. Por causa del pecado, nosotros no estamos teniendo comunión con Dios, no creemos en Dios. Entonces, pero Jesucristo vino a reconciliarnos. Esta palabra que podemos ver acá en Romanos, también en Romanos capítulo 5 lo dice. Que en Romanos capítulo 5 dice que nosotros éramos enemigos. Vamos a mirar en Romanos capítulo 5, no iba a pensar que iba a considerar esta palabra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, en este mismo capítulo miramos el versículo 1. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo Señor nuestro. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, anteriormente para poder ser purificados del pecado, ¿cierto? Se tenía que entrar al tabernáculo de reunión, pero se tenía que llevar un sacrificio, un cabrito,
una oveja, ¿no? Un cordero. Pero, ¿será que matar a un animal es fácil o difícil? Algunos animales tienen una piel dura para poder andarle con el hacha y cortar carne y picar, pica, 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 pica. La carne es muy dura y difícilmente corta. Chispotea mucho la sangre, los órganos, todo eso, pero es muy difícil cortar. Y separar la piel para la ofrenda, para el holocausto, también es muy difícil porque es difícil de arrancar. Eso demanda un esfuerzo humano, fuerza humana, disposición humana. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Por quien tenemos entrada por la fe. O sea, no es algo de nuestra obra humana. Para que estos sirios, en Segunda de Reyes, vamos a mirar Segunda de Reyes, la palabra que estábamos considerando el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Entonces, no tenía ninguna capacidad, ningún esfuerzo, ninguna esperanza. Así como este hombre que estaba en el desierto en este poema, ¿cierto? Que este señor tuvo un sueño donde estaba caminando en el desierto. Porque así empieza, ¿no? Que eso fue un sueño, ¿no? Sí se dieron cuenta, ¿no? A los que lo leyeron. Pero él miraba como su situación, ¿cierto? Y se quejaba. Ay, ¿usted por qué me abandonó? ¿Usted por qué esto? eh, yo no tengo ninguna capacidad para poder afrontar esta situación. La única forma es que tú, mi Señor Jesucristo, estés conmigo. Pero ¿por qué me abandonaste? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Esas pisadas no son tuyas, son mías. Entonces recibió la gracia, recibió la misericordia por la fe. Porque él entendió, este hombre entendió, ah, sí es cierto, Señor. Sí, yo estaba en el momento más difícil y tú siempre estabas ahí conmigo. Perdóname, Dios, yo sabía que estaba pensando mal. Perdóname porque tenía un corazón muy engañoso, muy perverso. La Biblia dice, en la Biblia nos enseña de que en nuestro corazón solo sale la maldad, solo sale maldad, solo sale malos pensamientos, solo sale cosas corrompidas. Pero aún así, teniendo ese corazón, Dios nos perdona, Dios nos lleva a pasar la situación, nos da la fe, ¿cierto? Siendo pecadores y mereciendo el castigo eterno, Jesucristo nos perdonó muriendo en una cruz. Y ahora Él nos lleva, nos acompaña, porque Él ya cumplió su misión, ¿cierto? Como el Evangelio nos muestra que nuestro pecado es como un carbón, ¿cierto? Un carbón. En Corea, para pasar por frío, mucho frío, de temperatura cero, ¿qué hacían? Ponían un carbón y lo calentaban y eso calentaba toda la casa para que quedara todo tibiecito, tibio, para que no haya tanto frío y que puedan aguantar. Pero después de pasar el carbón por el fuego pasa a ser gris, ¿cierto? Pasando por el fuego pasa de color gris o color blanco. Entonces, no, o si también habrá gente que habrá experimentado eso, pero el Evangelio nos enseña que nuestro pecado es oscuro, como el carbón, un carbón, ¿no? Pero cuando pasa por el fuego, pasa a ser blanco. Así nuestro pecado, ¿cómo es? Oscuro. Pero ¿qué dice la Biblia? Que pasando por el fuego, pasando por el castigo de Dios, por el juicio de Dios, bueno, fuego no sería la palabra, que nuestro pecado siendo oscuro, pasando por el juicio de Dios, por el castigo de Dios, pasa a ser blanco. Nuestro pecado queda blanco como la blanca lana, más blanco que la blanca lana. Entonces de esta manera es por la obra de Dios, por la misericordia de Dios. Y espero que puedan recibir esta palabra. Voy a agilizar un poco más porque creo que ya se me acabó el tiempo. Vamos a mirar aquí una palabra.
Estos leprosos que aparecen en Segunda de Reyes, capítulo 7, no tenían ninguna capacidad, no tenían de qué gloriarse de su fuerza, de que son capaces, que pueden cumplir mandamientos o que pueden hacer algo para salvarse, ¿sí, no? Pero nosotros también tenemos debilidades, porque vivimos en esta carne, ¿no? Tenemos debilidades porque nuestros pensamientos nos arrastran. Tenemos muchas debilidades, ¿no? Pero ¿qué dice Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10? Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Vamos a mirar. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en preocupaciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. Entonces, viendo esta palabra acá, vamos a terminar de leer Segunda de Reyes, capítulo 7. Bueno, aquí lo tengo. Donde es que íbamos el versículo 6, vamos a mirar, sí. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 6 dice, mas Jehová había hecho en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y el ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, y los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Entonces los leprosos, llegando a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos, entraron a otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Para las personas que están escuchando este video, para quienes que están escuchando este mensaje, esta predicación, ¿para quienes el día de hoy es buena nueva? ¿Para quiénes? Comenten. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos y esperamos hasta el anochecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a las guardas de la puerta de la ciudad y los declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, mi voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y le anunciaron dentro al palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declaré que no os ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento. Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y traeremos a la ciudad. Bueno, básicamente esa era la palabra que compartimos el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que puedan darse cuenta. Nosotros tenemos alguna capacidad para poder salvarnos. Ah, yo sé que usted, Jesucristo, murió por mí, pero yo me puedo salvar. ¿Cómo me puedo salvar? Cumpliendo mandamientos. ¿Cómo me puedo salvar? Cumpliendo la ley, los mandamientos, portándome bien, haciendo obras de caridad. Así me puedo salvar. Sí, usted murió por mi pecado, pero eso no me sirve todavía. Así la gente piensa, ¿no? Entonces espero que esta palabra la hayan podido recibir. Recuerden que esta transmisión queda subido al canal, ¿no? Que pueden entrar a mi perfil principal de aquí, de donde se está haciendo el live, el en vivo. Y pueden eh, seguir el canal donde se está subiendo esta repetición, ¿no? Porque esto es la repetición, ¿no? El video. Bueno, nos veremos el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta aquí dejamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te damos gracias porque verdaderamente nosotros no teníamos nada de qué gloriarnos, de qué enorgullecernos. Nosotros somos débiles,
somos pecadores, somos enemigos, pero Cristo murió por nosotros, eso es lo mejor, eso es el mejor regalo. Siendo enemigos, pecadores, siendo enemigos de Dios y todo lo que hemos hablado el día de hoy, aún así Jesucristo murió por nosotros, siendo pecadores, siendo malos, siendo enemigos. Jesucristo, Dios nos perdonó, ahora somos justos. El pecador puede pasar a ser justo porque fue perdonado. Si el pecador es perdonado, pasa a ser justo. Nosotros somos justos, santos y perfectos, Dios, porque tú nos has perdonado y tenemos gran agradecimiento. Te damos gracias y vamos a compartir esta buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Si calláremos, ¿qué pasará? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Dios, Padre Celestial, tú tienes gran valor para los que predican el Evangelio. Tú valoras a cada hijo tuyo, Padre Celestial, que predica tu Evangelio hermoso, tu Evangelio precioso, para que muchas almas vengan a la iglesia, vengan a la salvación, reciban la vida de fe, tengan una vida nueva, para que sirvan al Evangelio. Padre Celestial, predicando el Evangelio, tú te gozas, tu voluntad se sacia, porque hacemos tu voluntad, que es compartir el Evangelio. Compartimos el pan, que es la palabra de Dios. Compartimos la verdadera bebida, la verdadera agua, el verdadero vino, que es la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo. A través de su palabra podemos conocer la sangre de Jesucristo. Compartiendo esto, las personas comen, se sacian de la palabra, reciben la palabra y reciben a Dios. Esa es la mejor obra. Padre, te damos gracias porque si nosotros hacemos buenas obras, no es por nosotros, Padre amado, es por ti, por obra de Dios, no por obra nuestra, que tú nos utilizas y no se consideran nuestras obras, son obra de Dios. Padre, te damos gracias. Haz que las personas puedan recibir esta palabra, este evangelio. Haz todo lo que sea necesario y que la persona le haya llegado a su corazón. Padre, gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Es verdaderamente gratificante estar aquí compartiendo. Y verdaderamente me puse a pensar, nosotros no podemos hacer buenas obras. Y si las llegáramos a hacer, no es por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, porque tenemos mucho dinero o porque tenemos la intención. No, si nosotros hacemos buenas obras es por Dios, obra de Dios. Obras que Dios preparó Él. Nosotros no, que preparó Él. Y son las obras que Él hace. Nosotros no, las que Dios hace. Muchísimas gracias. Espero que esta palabra la puedan haber recibido. Y nos veremos el día de mañana. Nos veremos en una próxima oportunidad. Es que tengo todavía como una peste, una tos que me molesta. Una pequeña tos, una pequeña gripa, pero me está molestando un poco, pero ya me está pasando. Pero bueno, nos veremos el día de mañana. Chao, chao.